Gloria a Dios. Continuamos con la lectura del capítulo número 6, lleva por título Bajo nueva administración. Así que yo sabía lo que Sam quería decir cuando dijo que era de larga duración. El señor Sam Smith no está solo en esto. Conozco a otro hombre que se rebela contra la autoridad de Dios y por lo tanto se halló hasta el cuello en problemas familiares. Como sustituto para el placer y el gozo que debió haber obtenido en su casa, buscó frenéticamente placeres de varias experiencias sexuales extramaritales. Cuando los hombres hacen eso, siempre terminan con un pobre sustituto y terminan en una peor desgracia. Así fue el caso de este hombre, pues perdió su trabajo, su familia y sus amigos. Ese es un precio muy alto de pagar por unos momentos de fugaz placer. Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Dios le ha dado a usted a la mujer correcta para satisfacer todas sus necesidades, pero si se aleja de ella y de Dios, entonces perderá el derecho a su herencia y a ser su autoridad. Si ya ha cambiado su primogenitura por un momento pasajero de placer para satisfacer un impulso biológico o emocional, entonces verdaderamente ha traicionado a su esposa, a sus hijos e incluso a usted mismo. Cuando un hombre es superado por cualquier falta, siempre hay una salida a la situación. Muchos se pierden de ver la salida porque es una solución muy simple. Comprenda que Dios le ama tal como es y que Cristo pagó por su pecado. La obra de Cristo en la cruz ha provisto la posición correcta entre usted y Dios, pero debo reconocerlo, creerlo y responder a ello. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primero que todo, debemos ser obedientes a lo que Dios dice que debemos hacer. La mayoría de los hombres con los que he tenido que tratar este asunto sienten que la forma de manejar sus problemas personales es dar una cantidad sustancial de dinero a la iglesia, pero no es así. En lugar de eso, admita delante de Dios que se ha pasado de la raya, tan simple como eso. No hay necesidad de regatear con Dios, ni de rogarle, ni de pagarle con alguna ajetreada actividad religiosa. Solamente diga: está bien, Señor, lo hice, yo soy el que está mal. No tiene ni siquiera que derramar amargas lágrimas. De hecho, puede que se sienta bien por estar siendo infiel, pero Dios quiere escucharle admitir que está mal, que ha pecado y que es un fabricante de pecado. En segundo lugar, debe darse cuenta que Dios no va a darle una penitencia horrible para resarcir su irresponsabilidad y su pecaminosidad. No hay necesidad de eso, ya que toda la ira de Dios ya fue pagada en Cristo cuando Él cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Si usted es un hombre que ha roto su relación con la familia de Dios, que se ha traicionado a sí mismo y está en la posilga, incrustado y amargado en el mercado de esclavos del pecado, un imbécil espiritual, entonces empápese de la palabra de Dios y no se embriague con vino donde hay desorientación, sino llénese del Espíritu Santo. Cuando usted confiesa, Dios lo limpia con la sangre de Cristo y esa alma de chiquero se convierte en el santo templo para que el Espíritu de Cristo establezca su residencia y gobierne su mente, sus emociones, su voluntad y domine su vieja naturaleza de lujuria y egomanía. ¿Por qué no tomar un momento ahora mismo para poner en orden y solucionar este problema? El problema en el que usted mismo se ha metido. Tal vez haya sido infiel a su mujer
tal vez haya negado su papel de autoridad en su hogar, tal vez se haya envuelto demasiado en sus negocios o haya quedado atrapado en un círculo vicioso de trabajo ilegal, tratando de cubrir sus apuestas con dinero robado de tratos ilegales o ilegítimos. Tal vez esté cometiendo los terribles pecados de preocupación, temor, odio, venganza, autoconmiseración, celos, etc. Podría estar cometiendo ahora mismo otros pecados, y eso es la rebelión y la testarudez. Si lo hace, entonces permanecerá en su desgracia hasta que decida confesarlo. Puede comenzar ahora mismo haciéndose el mayor favor para su vida al abrirse a la palabra de Dios, darse usted mismo como un instrumento de Dios. Repita esta oración con fe. Señor, confieso que soy pecador. Te invito ahora a llenarme con tu Espíritu Santo. Aleluya, gracias. En el nombre de Jesús, amén. Oí por accidente a un par de hombres hablando en el corredor de la iglesia un domingo, y esto fue lo que escuché. Ya sabes que no he asistido siempre a la iglesia. Incluso cuando mi esposa y yo nos casamos hace 10 años, ella estuvo importunándome para acompañarla a ella y a los niños a la iglesia y para hablar con un ministro. Creía que los ministros eran asquerosos, pero finalmente me harté de que estuviera molestando y decidí ver qué era aquello tan importante que un ministro tenía que decirme. Fui a su oficina como hombre perdido y salí siendo salvo. ¿Sabes qué fue la primera vez en toda mi vida que estuve en paz? Realmente en paz con Dios y con mi familia, e incluso conmigo mismo. Esa es una de las veces en que agradezco haber escuchado a mi esposa. Mientras se alejaban por el corredor, le escuché decir: ¿alguna vez tu esposa ha tratado de que hables con un ministro? Las esposas son puestas en posiciones muy incómodas en las que deben de someterse a la autoridad de sus maridos. Su vida espiritual y su protección le dan de las fuerzas satánicas dependen de sus esposos. Así que cuando fracasamos en ofrecer la autoridad y dirección espiritual apropiadas, ellas sufren de las consecuencias. Por lo tanto, no es extraño que las esposas estén ansiosas porque veamos la luz y descubramos la crueldad de descuidar el papel de autoridad espiritual. Nosotros los hombres dejamos a nuestras esposas dos alternativas: o sufren calladamente en el malvado abuso de un esposo demasiado egoísta como para expresarlo con palabras, o importunan, se rebelan, pelean por sus derechos. Si usted está enojado con su esposa por querer tomar la autoridad espiritual de su hogar, entonces es una malvada y miserable excusa de hombre. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No es su esposa contra quien usted está peleando cuando trata de negarle la protección espiritual de un hombre piadoso. Es contra Dios mismo. Porque Dios ha designado que el hombre sea responsable por la mujer y ante Cristo. Por lo tanto, le puedo decir inequívocamente: si se rebela contra la ley de Dios, es usted un perdedor. Y puedo decirle con la misma certeza que si se somete a la autoridad de Cristo y asume sus responsabilidades como cabeza espiritual de su esposa, entonces usted será el ganador. Jesús dijo: no he venido a ser servido, sino a servir. Fue cuando supo que el Padre le había dado todo y había venido de Dios e iba hacia Dios, que se envolvió una toalla en la cadera y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con la toalla. Permítame hacerle una pregunta en este momento. ¿A cuántos hombres conoce que sean fuertes, leales y suficientemente seguros para servir a su familia como Cristo sirvió a estos discípulos, la familia que Él escogió?
Permítame hacerlo más personal. ¿Sirve usted a su familia o hace que le sirvan a usted? ¿Piensa que es un gran padre o esposo porque se ha exaltado a sí mismo como realeza en su familia? De acuerdo a la divina palabra de Dios, nuestra grandeza viene de ser siervos, no de ser servidores. Mateo capítulo 23, versículo 11 y 12. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Un día en una fiesta escuché a un desacertado esposo decir a su esposa: yo soy el rey de esta casa, ven y consígueme más dulces. Luego se rió, se volvió hacia mí y dijo: ¿no es así, predicador? ¿Cómo ve? Los hombres somos tan egocéntricos que nos sentimos muy inseguros con la idea de ser un siervo. Se necesita valor para servir a la esposa o hijos, porque la gente alrededor dirá que es un mandilón, y ningún hombre quiere ser un mandilón, pero hay una diferencia entre un hombre mandilón y uno que es siervo. Un esposo que ama a su esposa tanto que ha quitado su narcisismo del trono hace cualquier cosa que esté en su poder para ver por las necesidades de su esposa. Le sirve como siervo, voluntaria, gentil y felizmente, porque le ama y no a sí mismo. Pero el hombre que es mandilón es un individuo débil que permite que su esposa lo amedrente todo el tiempo, y por supuesto eso es repugnante. Lo que debe quedar muy claro es que el hombre que cree que es genial al ser servido por su familia está fuera de tono con el concepto bíblico de autoridad. Jesús tuvo toda la autoridad y con todo se humilló a sí mismo como esclavo de los hombres, llegando incluso a morir como un criminal en la cruel cruz. Filipenses capítulo 2 versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El más grande marido y padre es aquel que mejor sirve y vela por cada necesidad y detalle de su familia. De ese modo acata las normas del plan de Dios y como resultado será exaltado por Dios y su familia a un lugar de honor para la gloria de Dios, el más grande Padre de todos. La mayoría de los hombres tienen temor de que terminen haciendo todos los sacrificios y todo el trabajo. Este miedo los lleva a dudar de la obra de Dios y de esa manera fracasan en seguir hasta el fin. Se echan atrás y regresan a su camino egocéntrico, un camino al que Dios nunca tuvo pensado que fuera. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14 versículo 6. Usted y yo decimos con Felipe: Señor, muéstranos al Padre. Juan capítulo 14 versículo 8. Está en la naturaleza del hombre querer probar, notarse, ver y sentir con sus propios sentidos. Pero si un hombre no puede hacerlo en fe, no puede complacer a Dios. No significa que Dios no quiera que nosotros no probemos. Hay mucho de ello posible para cada hombre, pero es solo en fe que un hombre es capaz de verlo. Somos como Tomás el Dídimo, gemelo. Somos un gemelo porque queremos evidencia, pero Jesús le dijo a Tomás y nos dice a nosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Juan capítulo 20, versículo 27. Cuando hemos probado estos principios de Jesús, entonces nuestra respuesta también será como la de Tomás: Señor mío y Dios mío. Estoy diciendo que tenemos a Dios y a nuestra herencia por medio de Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. En Jesús está la verdad. Entonces mejor prestemos atención o vamos a perdernos de la vida abundante que Dios ha preparado para nosotros, incluso antes de que naciéramos. Efesios capítulo 1 versículos 7 y 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia.
En otras palabras, este principio de ser siervo no fue dado para nuestro beneficio como esposos y padres. Nos fue dado para nuestro beneficio como esposos y padres. Y si lo creemos y permitimos que Jesús sea el Señor de nuestra vida, entonces Dios derramará toda la riqueza de su gracia. Toda la autoridad fue dada a Jesús porque Él fue a la cruz y murió como un criminal. Pero somos criminales en que hemos violado groseramente la ley de Dios, que dice que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y si usted y yo vamos a la cruz de Cristo en fe y morimos a nosotros mismos, entonces Dios nos levantará y nos dará autoridad tal como Él se la dio a Cristo. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Aunque no sabían lo que involucraba este servicio de bautismo, estuvieron dispuestos, pero Jesús tuvo que decirles: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, de modo que, si es esclavo en su propio hogar, será un esclavo feliz, pero está imitando a Cristo. ¿Está usted ayudando en su hogar? Entonces es diferente a otros hombres, porque no trata con prepotencia a su familia. Somos esclavos de nosotros mismos y a Satanás o del Salvador. Si somos esclavos de nosotros mismos, somos los más miserables y estamos muy confundidos. Pero si somos esclavos de Jesús y de nuestros hogares, estamos celebrando una fiesta y un festín al que asisten los ángeles y Dios mismo. Su hogar es una experiencia festiva y gloriosa cuando su autoridad viene a través del reconocimiento de quién es usted. Un hijo y un heredero del Padre Todopoderoso a través del servicio. Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. De acuerdo con el canto de los ángeles, hay paz en la tierra y por lo tanto en nuestros corazones y hogares cuando agradamos a Dios. Hebreos capítulo 11 versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás cuando Jesús dijo: no seas incrédulo, sino creyente. Espero y oro porque esa sea nuestra respuesta al leer esto. Que digas: está bien, Señor, creo, voy a confiar en que tú sabes lo que estás pidiendo y voy a comenzar a morir a mis deseos egoístas y a comenzar a servir a mi familia con amor y con gozo. Amén y amén. En este capítulo he tratado de ayudarle a ver con mayor claridad su papel de autoridad y cómo se da. Ha rechazado esta autoridad porque no ha estado dispuesto a morir a su ego, renuente a ser servidor de su Señor y de su familia. No se ha dado cuenta que la recompensa que llega a usted cuando se humilla a sí mismo en la actitud correcta, siendo para su esposa lo que Cristo fue para la iglesia. Cuando usted se coloca bajo esta nueva administración, su hogar también se pone bajo esta nueva administración y la estructura de su familia toma una nueva forma, un orden divino que le capacita para cosechar las glorias que Dios designó que tuviera. En el siguiente capítulo buscaremos responder a su pregunta: cariño, ¿qué quieres que haga? Para responder a eso, su esposa podría decir: quiero que seas lo que Dios planeó que fueras. El primer capítulo en la Biblia nos lleva directo a un punto al decirnos que fuimos hechos a imagen de Dios. Génesis capítulo 1 versículo 26. Esta imagen o esencia es como Dios mismo. Usted tiene una mente con la cual razonar, una voluntad con la que toma decisiones y emociones y con las que siente y se expresa. Sabiendo esto acerca de usted, puede entender que puede relacionarse con Dios, su creador,
Salvador, Señor y guía. Puede hablarle y escuchar cuando Él le habla. Ante todo, usted es objeto de su infinito amor y responde a ese amor amando al Señor a través de otros, su familia inmediata y la gran familia de Dios. Al ser obediente al camino de Dios para su vida, puede hacer sus propias cosas en ese contexto, porque Él cuenta con que usted vivirá para Él en su pequeño pero significativo lugar. En donde falle, el reino falla. Así que Dios necesita que usted haga lo que es de Él, lo cual incluye mucho más de lo que está consciente ahora. Un hombre de Dios no es solo el predicador, el hombre que es responsable con Cristo y busca estar en el lugar que Dios ha prescrito y ordenado para Él. Gloria a Dios. De esta forma, mis amados hermanos, en estas dos partes llegamos al final del capítulo número 6 del libro Hágase un favor, ame su esposa, el cual lleva por título Bajo nueva administración. Si Dios lo permite, en los días venideros vamos a continuar con la lectura del libro en el capítulo número 7, el cual lleva por título Esposa y muerte. Es para mí una bendición poder estarles trasladando el conocimiento de este hermoso libro, esperando y confiando siempre que el Espíritu Santo nos redarguya para poder hacer lo que está escrito en la palabra de Dios. Sin más que decir, me despido de ustedes, deseándoles una mayor bendición de la que han tenido hasta el día de hoy. Que Dios los bendiga.